Hola, hola Cristian, muchas gracias. Muy bien, muy contenta de nuevo como día lunes de estar acompañándote en tu programa, así que feliz. Así que, Roxana, hoy tenemos un tema bastante importante para tratar, ¿cierto? Sabemos que este asunto de la mediación familiar también ha sido tocado fuertemente por esta contingencia sanitaria respecto, ¿cierto?, a los procesos, al tema de las solicitudes y todo eso. Y no quiero adelantar mucho, pero también tenemos una sorpresa para más ratito, para todos ya quienes se están integrando y se están transformando en seguidores de este espacio. Bueno, estamos innovando y estamos potenciando un poquito más el programa y tenemos una sorpresa para más adelante. Roxana, para comenzar, ¿qué es la mediación familiar? Súper. Mira, ya como bien habíamos anunciado, ¿cierto? Que el día de hoy el tema es la mediación familiar. Bueno, comencemos explicando lo que es la mediación en términos generales, porque la mediación, digamos, hoy día abarca hartas áreas, pero la mediación es digamos, es el sistema de resolución alternativa de conflicto, ¿ya? En donde existen los participantes y existe una tercera persona que no tiene ningún poder decisorio, que es el mediador, y es aquel quien en definitiva va a ayudar a las partes que ellas por sí mismas sean capaces de encontrar soluciones a sus acuerdos, digamos, sin poder decisorio, ¿ya? Eso en términos bien generales y sencillos lo que es un proceso de mediación. Perfecto. Oye, mira, ya nos están escribiendo, qué bueno. Saludemos ahí a Gabriel Patricio Elgueta, que ahí puso saludos Roxana. Un Roxana. Patito. Saludos, Patito. Saludos, ahí están los saludos para Gabriel. Roxana, bueno, la mediación no es un tema exclusivo, ¿cierto?, digamos esto, el tema familiar, sino que también la mediación la podemos encontrar en otros campos, ¿cierto? Sí, mira, bueno, como mediación familiar, digamos propiamente tal, la mediación se inserta a propósito de la ley que crea los juzgados de familia acá en Chile. Ya esa ley se publicó el año 2004 y a contar del año 2005 en adelante ya hay todo un acápite que se regula en esta ley respecto de la mediación familiar. Pero como tú bien dices, este sistema alternativo de resolución de conflictos, la verdad es que ha sido bastante exitoso por la autoría que tienen las propias partes, los propios participantes de establecer sus propios acuerdos. Y hoy día ya, mira, más bien está desarrollada también en temas de salud, la mediación de salud. Hoy día también se ha extendido a otras áreas como comunitaria, laboral y comercial. Sí, o sea, la mediación se ha ido cada vez expandiendo más. Mira, por los resultados positivos que ha tenido. Claro. Claro que sí. Quizá también tiende a sentirse como algo más cercano y no tan así como en términos legales, sino que es como más cercana, me imagino, un poco la reunión y las citaciones, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces, eso es lo que lo hace un poco más amigable. Roxana, la mediación familiar, de algún modo, para ciertos procesos judiciales, ¿es obligatoria, es voluntaria? Ya, mira, buena pregunta, porque en parte sí, en parte no. Distingamos. La mediación familiar como proceso se establece como un proceso previo u obligatorio respecto de ciertas materias del derecho de familia. Vale decir, yo no puedo concurrir directamente al juzgado de familia a presentar la demanda si es que no acredito haber pasado previamente por esta instancia de la mediación. Y cuando ya logro comprobar que efectivamente concurrí y esta resulta frustrada, me entregan mi respectiva acta de mediación frustrada y esto en el fondo se constituye como mi requisito de admisibilidad para que me den curso y tramitación a mi demanda, ¿ya? En ese sentido se establece como previa u obligatoria, pero solo respecto de 3 materias del derecho de familia, no es para todas, ¿ya? Aquí voy a precisar. Cuando tú quieres demandar alimentos en todas sus variables, por ejemplo, aumento, cese, rebaja, cuando quieres demandar por relación directa y regular, que es lo que conversábamos hace una semana atrás, que es el derecho de visitas, ¿ya? Claro. Y cuando también se quiere regular el cuidado personal. Solo respecto a estas 3 materias se establece como un proceso previo u obligatorio, ¿ya? Pero la mediación como proceso en sí, uno de los principios que la rige es la voluntariedad, ¿ya? Aquí nosotros tenemos 2 participantes, un solicitante, quien inicia el proceso, y un solicitado, a quien se le requiere en este proceso de mediación.
Entonces, en este sentido, mira, es súper importante aclararle a las partes, a las personas que nos escuchan, que es voluntaria en el sentido que yo no estoy obligada a concurrir al proceso de mediación, ¿ya? Si no concurro, no soy afecta a ningún tipo de sanción, ni multa, ni sanción pecuniaria, y no estoy cometiendo ningún delito, sino asisto, ¿ya? Simplemente se frustra el proceso. Sí, correcto. Y en segundo lugar, si yo voy y asisto, estando ambas partes presentes, tampoco no están obligadas a tener que llegar a un acuerdo que no les sea satisfactorio a través de la mediación, ¿ya? Ahora, ojo con esto, yo no estoy en ningún caso desincentivando el proceso de la mediación con esto, es súper bueno, es práctico, y por lo demás es un primer acercamiento que pueden tener los participantes de conocer la pretensión que tiene el uno respecto del otro, pero que sepan que no es un proceso obligatorio que nadie te puede presionar a acordar, ¿ya? Roxana, escuchándote un poco, se podría quizá entender que la inserción de este proceso, ¿cierto?, de lo que es la mediación, de algún modo desahoga un poco digamos, los procesos judiciales. Sí, mira, yo creo que un efecto secundario que trae la mediación es precisamente eso, porque, bueno, tú sabes que antes de la reforma procesal penal y antes de estas reformas, de la creación de los nuevos juzgados de familia, por ejemplo, donde tenemos la oralidad, antes, recuerda tú que los procesos se demoraban mucho, ahora ya a propósito del principio de la oralidad todo es mucho más expedito, y también esto se ha visto afectado y beneficiado porque hay muchas personas que son capaces de resolver sus conflictos en mediación. Entonces lo que hace claramente es descongestionar el sistema judicial. No llegan a judicializarse estas causas, por lo tanto reduce bastante el número de causas en proceso que conoce el tribunal. Así que de todas maneras que representa, digamos, una ayuda en este sentido, para el propio tribunal también. Mira, Roxana, estuviste ahí mencionando algunas materias mediables en el plano de la familia. ¿Son todas las materias son mediables o no? Buena pregunta, Cristian. No, mira, no son todas las materias mediables. Bueno, ya hablamos recién de 3 que la acabamos de mencionar, que sí necesariamente debes concurrir porque es previa u obligatoria. Pero hay materias que expresamente están señaladas por ley que no son mediables bajo ningún respecto. Ni aun cuando los participantes estuvieran de acuerdo, no lo pueden hacer, ¿ya? Y eso tiene que ver, por ejemplo, por la naturaleza de las materias, la gravedad que implica que estas materias no puedan ser mediables. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el maltrato de los niños, ¿ya? Hay procedimientos proteccionales especiales que se siguen en el juzgado de familia respecto de esto. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con la adopción. Hay una ley que rige todo lo que es el proceso de la adopción. Eso tampoco, digamos, podría ser mediable. No podría ser mediable la declaración de interdicción o todo lo que tiene que ver con el estado civil de las personas, ¿ya? Y tampoco es mediable la violencia intrafamiliar, como una materia que yo diga, yo tengo un problema y quiero mediar esta materia. Eso tampoco, digamos, porque también hay un proceso especial en el juzgado de familia que se sigue respecto de estas materias. Claro, de hecho, para allá quería apuntar un poquito la conversación porque en tiempos de pandemia, ¿cierto? Todo este asunto de que la gente esté confinada, esté encerrada, de algún modo ha hecho que lamentablemente en aquellas familias donde existe todavía la violencia intrafamiliar esto ha ido en aumento. La presencia, ¿cierto?, de esta violencia intrafamiliar de algún modo afecta a los procesos de mediación, ¿cierto? Sí, mira, bueno, como tú bien decías, pues lamentablemente en este periodo de contingencia, ¿cierto? La dinámica familiar a propósito obviamente ha cambiado y ha habido un aumento en este tipo de situaciones, lamentablemente lo digo, de violencia intrafamiliar. Y también esto afecta lo que es el proceso de la mediación. Claro. Y en términos prácticos, mira, siempre cuando se inicia un proceso de mediación hay un primer filtro, ¿ya? Que es cuando tú concurres, por ejemplo, al centro de mediación y lo primero que se te pregunta es si efectivamente entre las partes existe o no violencia intrafamiliar. Porque puede ser que en forma paralela que tú estés solicitando un proceso de mediación estés llevando un juicio en el tribunal de familia a propósito de esta materia, ¿ya? Claro Entonces, sí afecta porque lo primero que debiera ocurrir aquí es que el mediador, fíjate lo importante de la manera que influye, porque el mediador sin todavía tener certeza
respecto de la veracidad de los hechos que contenga una denuncia o una demanda en esta materia, es decir, sin tener todavía una sentencia condenatoria o absolutoria de la persona a quien se le denuncian por estos hechos, el mediador con este antecedente, lo más probable es que de forma anticipada, sin siquiera ingresar al proceso de la mediación propiamente tal, la frustre, ¿ya? Porque entiende que se está, digamos, infringiendo otro de los principios de la mediación, que es la igualdad entre las partes. Y esto tiene que ver con que para poder, digamos, conversar, tiene que haber una relación, ¿cierto?, simétrica, que ambas partes estén en igualdad de condiciones. Y cuando esto se rompe, hay un desequilibrio, entonces se termina frustrando. Y también fíjate que muchas personas llegan incluso con medidas cautelares, ¿ya? Que el tribunal determinó, medidas de protección, como órdenes de alejamiento, por ejemplo, respecto de una de las partes, y lo que siempre se pretende acá es proteger a aquella persona, en ningún caso se le va a exponer o su integridad física o psíquica para someterle a este proceso de mediación. O sea, claro, en eso nunca se podría mediar, ¿ya? Roxana, compartamos con quienes nos están viendo en este minuto tu información. Tú tienes ahí vigente, ¿cierto?, tu página de Facebook. Estamos hablando de EIDES Servicios Jurídicos. Ahí pueden encontrar más información respecto a los servicios del grupo EIDES Servicios Jurídicos. Y ahí está el teléfono de contacto para cualquier asesoría, ¿cierto?, para cualquier consulta ahí más directa, ¿cierto?, algún apoyo más directo. Roxana, esta es una pregunta ineludible, ¿cierto?, porque quizá puede darse el caso de que se confunda un poco el término o el apoyo social, ¿cierto? Por ningún caso la mediación familiar serviría como una especie así como de apoyo un poco más ligado a aspectos emocionales o quizá cómo se tenga que llevar la relación de pareja. Mira, tengo que preguntarlo porque puede... Sí. Yo trabajé, mira, hace algunos años atrás fui asesora jurídica de algunos centros de mediación de la octava región y ahora de la actual región, digamos, de Ñuble. Y fíjate que las personas que concurrían a los centros siempre tenían esta confusión. Eso es súper importante dejar en claro, porque bajo ningún respecto podemos entender que la mediación viene a ser un sustituto de algún tipo de terapia familiar o algo similar, ¿ya? Claro. Porque fíjate en esto, ni aun cuando el profesional que te asista en calidad de mediador sea de profesión psicólogo u orientador familiar, el rol que él está jugando en esto es mediador y ayuda a las partes, digamos, a lograr acuerdos respecto de los efectos jurídicos que pueden tener estas materias, pero en ningún caso la sesión va a ir dirigida al aspecto, digamos, emocional de las personas, ¿ya? Así que no. Para eso están los psicólogos. En otro tipo de sesiones, no. Perfecto. Roxana, vamos un poquito, mira, ya están haciendo algunas consultas para quienes nos están escribiendo, vamos a ir dosificando, ¿cierto?, la entrega de preguntas y la vamos a ir incorporando durante la entrevista. Roxana, técnicamente, ¿cómo inicia un proceso de mediación para que la gente lo vea como algo cercano y fácil? Mira, tú tienes 3 opciones de poder acceder a un proceso de mediación. Siempre puedes concurrir directamente al juzgado de familia, solicitar un proceso, ellos te aperturan una causa y te designan un centro dentro de la comuna donde tienen competencia que te corresponda según tu domicilio. Esa es una opción. La segunda opción que tú tienes es concurrir personalmente al centro de mediación y solicitar la hora, ¿ya? Y la tercera, y por supuesto la más recomendable, es que hoy día las personas hagan uso de la plataforma que tienen para poder pedir su horita de mediación, ¿ya? Mira, existe todo lo que es está la página de mediación, no sé si la podemos revisar, Cristian, para enseñarle a quienes nos ven, sí, de cómo ingresar en la solicitud de la mediación. Precisamente, la página en este minuto, aquí está, ahí está, esto es mediacionchile.cl. Sí, correcto, esa es la página www.mediacionchile.cl y ahí está la forma donde tú puedes vía online solicitar el proceso de mediación. Si tú bajas, ahí está la página. Sí. Hay un recuadro en el costado derecho que te permite solicitar, no sé si lo podemos... Sí, aquí está.
Ingresa al portal de usuarios de mediación familiar. Aquí está. Exactamente. Tú ingresas ahí, pínchalo, por favor. Ya, ahí está. Y lo principal es que las personas tengan necesariamente que tener clave única para poder acceder a esta solicitud online, ¿ya? La clave única hoy día se ha masificado para todos los servicios online. Así que con la clave única, el root y la clave única tenemos acceso, si tú puedes ingresar ahí con está. Tu root y tu clave. A ver, permiso, voy a sacar de pantalla para que no vean mis datos. Muy bien, para que podamos enseñar a las personas cómo poder solicitar su horita, digamos, de forma más práctica, sin tener que exponerse, por supuesto, en este periodo de contingencia, concurriendo personalmente a los centros. Perfecto, ahí está verificando mis datos, ahí ahora voy a compartir. Ahí está entonces. Bienvenido, ¿cierto? A ver, vamos a ver si aquí vamos a achicar un poquito. Ahí está. Esto es lo que me aparece. Sí, tiene que haber una opción que te diga aceptar. Mira, ahí arribita dice agendar hora. En el arriba, justamente está en letras naranja y dice agendar hora. Ahí está. Agenda tu hora. Tú pinchas el link que dice agenda tu hora y te va a llevar a un formulario. Pero antes del formulario aparece qué es lo que es la mediación. Entonces tú necesariamente tienes que aceptar para pasar a la etapa siguiente y que te explica en términos generales qué es la mediación familiar. Correcto. ¿Ya? Ahí está, ahí el formulario. Se nos despliega un formulario que son preguntas personales de quien está solicitando el proceso. Su nombre, su root, su teléfono, su domicilio, que son datos necesarios para que el centro de mediación se ponga en contacto con el solicitante y con el solicitado. Mira, no vamos a... Sí, no, que aquí también hay que agregar los datos del solicitante, ¿cierto? Sí. Me imagino que es posterior a este. Sí, pues en honor al tiempo no vamos a poder completar los datos, pero es un formulario que se despliega con los datos del solicitante y luego del solicitado, y cuando vamos avanzando te da la opción de escoger el centro de mediación que corresponde a la comuna del domicilio tanto del solicitante como del solicitado, ¿ya? Porque, por ejemplo, tú puedes estar solicitando a una persona de una región completamente distinta, entonces también te va a dar esa opción. Ambos centros serían competentes para conocer del proceso de mediación. Oye, qué fácil, ¿eh? Se ve fácil. Bueno, Roxana hace que todo que todo parezca fácil ahí, tan bien explicado. Roxana, ¿cuántas citaciones deben practicarse para que se frustre la otra parte? Porque sobre todo en tiempos de pandemia sabemos que también no hay permisos para poder cumplir a veces con estos citatorios. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se frustre un proceso? Mira, tiene que ver eso precisamente con la materia que se está regulando, con la materia que se está mediando. Ya dijimos que eran 3 materias de mediación previa u obligatoria, y la más importante de ellas en términos de tiempo es la materia de los alimentos, porque atendía a la naturaleza de esta materia. Obviamente, si estamos solicitando mediación para regular alimentos, que es algo de primera necesidad, ¿cierto?, para la subsistencia de las personas, no podemos prolongarlo por mucho tiempo. Por lo tanto, en este caso va a bastar que haya una citación y que no se presente una de las partes para que por inasistencia, digamos, injustificada, esto se pueda frustrar por el mediador, sin más trámite, sin más dilación, ¿ya? Ahora, respecto de si se está regulando la materia de cuidado personal, relación directa y regular, necesariamente se hace una segunda citación para validar el proceso, y luego de esta segunda citación, sí, puede que concurra o no el solicitado, y ahí, si no, directamente se puede frustrar. Perfecto. Roxana, vamos a hacer la pregunta inmediatamente. Aquí nos escribe Gabriel Elgueta. Él nos pregunta: ¿una mediación se da frustrada? De ser este el caso, ¿cierto? ¿En un tribunal es obligatorio defenderse con un abogado? Sí, necesariamente. Como ya lo hemos ido conversando, no es automático. No es que el centro de mediación te extienda el certificado de mediación frustrada y de inmediato pasa al tribunal. Tú tienes que acompañarlo en tu demanda que vas a presentar, y necesariamente debes contar con el patrocinio de un abogado, ya sea que te estén demandando a ti con ese documento o que tú lo quieras usar para iniciar la acción. Pero siempre vas a tener que concurrir con un abogado. Mira,
Roxana, ¿qué documentos se deben llevar para iniciar todo este proceso de mediación familiar? Mira, bueno, depende, lo primero es distinguir qué es lo que vamos a mediar, ¿ya? Porque depende de la materia, se va a requerir uno u otro documento que se deben acompañar y escriturar en el acta para que el tribunal finalmente, cuando se llegue a un acuerdo, tome conocimiento de esta situación y aprueben esos términos, ¿ya? Entonces, lo primero, tú sabes, copia del carnet de identidad, el carnet de identidad como método cierto de verificación de la identidad de la persona, eso es lo primero. Hoy día todos tenemos que andar con nuestra cédula, ¿cierto? Sí. Debiera. Yo voy a agregar un apartado después de la explicación. Segundo, el certificado de nacimiento. Si yo estoy regulando materias relativas a los niños, necesariamente debo acreditar, ¿cierto?, el vínculo de parentesco, que soy la mamá, que soy el papá, con el respectivo certificado de nacimiento y que tiene que ser, por cierto, actualizado a no más de 30 días, ¿ya? Esos certificados tú los extraes directamente de la página del registro civil, basta que diga asignación familiar y tienen el carácter de gratuito para que las personas lo descargan y lo acompañan. Ahora, si yo estoy casada, por ejemplo, mi certificado de matrimonio, si estoy eventualmente regulando alimentos entre cónyuges, por ejemplo, ¿ya? Ahora, si soy mayor de 21 años y quiero regular alimentos con mi padre, con mi madre, debo acreditar mi situación de estudio, porque dentro de los 21 a los 28 yo podría continuar percibiendo alimentos, siempre que acredite esta situación. En ese caso voy a necesitar entonces mi certificado de alumno regular. Pero es bien variado, según lo que yo regule, debo acompañar para que el tribunal finalmente apruebe mi acuerdo. Certificado para todo. Está bien. Roxana, mira, sí, yo no es que me salga un poquito, pero el tema del carnet de identidad, ¿cierto? Su portabilidad es obligatoria. O sea, de hecho, si Carabineros te detiene en alguna parte y te pide tu cédula y tú no la tienes, ahí al buen criterio del carabinero nomás que te deje pasar de largo, porque en realidad la instrucción es que te tiene que detener. Increíble, eso a veces el carnet de identidad se ve como un documento tan simple, pero en realidad es de uso, su portabilidad es obligatoria. Roxana, bueno, acá sí se sigue conectando gente, ahí nos están haciendo algunas consultas. Entiendo también de que ya se está preparando, ¿cierto? Nuestra sorpresa, hay unos minutos más. Roxana, hablábamos de todos estos certificados, ¿cierto? Pero ¿es necesario quizá en un proceso de mediación incluir algún certificado adicional o algo que corrobore o que compruebe, por ejemplo, algo que pruebe de algún modo la situación económica o la veracidad de la otra parte al respecto de otras materias? Mira, primero, aclarar que la mediación no tiene en ningún caso carácter de juicio, ¿ya? Es súper distinta. Por lo tanto, aquí en términos prácticos, cuando se está llevando a cabo la mediación, como no tiene carácter de juicio, tampoco se rinde prueba. Aquí lo que cuenta básicamente es el voto de confianza de una parte respecto de la otra. Mira, eso que tú me preguntas generalmente pasa cuando se está regulando principalmente la materia de alimentos. Entonces una parte quiere mostrar o exhibir sus liquidaciones para que sepa cuánto está percibiendo, claro, ¿cierto? Correcto. O puede pasar por el contrario, que la otra parte que no tiene conocimiento solicita que se le exhiban las liquidaciones. Pero dentro del proceso de la mediación eso no debiese ocurrir, porque aquí estamos hablando de voto de confianza entre las partes y tú, digamos, estableces tu acuerdo en otras consideraciones que no es precisamente en rendición de prueba, ¿ya? Así que no hay ninguna obligatoriedad en que te exijan acompañar este tipo de documentación, por lo menos para validar el acuerdo, porque precisamente eso es lo que se hace en el tribunal. Y si estamos en la mediación, somos autores de nuestro acuerdo de una forma muy distinta. Ok. Roxana, puede darse el caso también de que alguien sea citado por una causa específica, pero en el minuto uno puede quizá cambiar el motivo o agregar otra causa más en un mismo proceso de mediación, o es obligación partir de cero. Mira, qué bueno, sí, qué bueno que lo preguntas, porque es importante que siempre que a mí me citen a un proceso de mediación, yo utilice este mismo proceso para valerme y solicitar las materias que yo necesito, ¿ya? Porque ya hablamos de 3 materias que son principales en este proceso. Entonces puede ocurrir, o lo que siempre ocurre en la práctica, es que la persona que inicia el proceso obviamente cita a mediación por la materia que a esa persona le interesa. Por ejemplo, hablemos de alimentos, ¿ya?
Entonces, la otra parte, que es la solicitada, si a él le interesa regular, por ejemplo, relación directa y regular, tiene que valerse del mismo proceso necesariamente para hacer ciertas las menciones y que la mediadora lo trate dentro de la misma sesión, la materia que la parte también está sugiriendo, que está indicando. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque si tú no lo haces y se frustra el proceso de mediación, tú no puedes concurrir a presentar una demanda respecto de un certificado donde no consta que tú pediste tal o cual materia. Siempre que yo concurro al juzgado de familia para demandar por una materia, debe coincidir la calidad de demandante con la de solicitante respecto de mi materia, ¿ya? Y eso las personas a veces no lo saben, entonces tienen que innecesariamente volver a solicitar por segunda vez otro proceso de mediación, claro, a fin de regular la materia que le quedó pendiente. Entonces, para evitarnos eso, usemos el mismo proceso y regulemos todas las materias que no sean, digamos, afines. Bueno, qué bueno que se pueda hacer eso. Roxana, ¿algún tiempo? ¿Cuánto dura, por ejemplo, un proceso de mediación? ¿Existe alguna cantidad de citaciones definidas? Mira, como proceso de mediación está establecido que el proceso dura 60 días, ¿ya? Desde que se le notifica, o sea, desde que se inicia este proceso, se le notifica al mediador que a él le va a corresponder ver el proceso. Tiene 60 días para desarrollarlo. Y excepcionalmente, si las partes están de común acuerdo por distintas circunstancias, podría ampliarse por otros 60 días más, ¿ya? Pero lo normal es que dentro de este proceso, de los 60 días, se desarrolle. Eso en términos generales de la duración del proceso mismo de mediación. Ahora, también dentro del proceso, tú tienes que saber que esto se va desarrollando en sesiones, ¿ya? Claro. Entonces, dentro de estas sesiones, puede existir una, dos o tres las que el mediador estime en definitiva necesarias a fin de poder lograr un acuerdo, ¿ya? Eso, no hay un límite de sesiones. El mediador puede decir una, me bastaron dos, me bastaron tres, ya en términos legales pueden haber varias sesiones que ahora en términos prácticos para que esto tenga movimiento, probablemente un mediador no te va a alargar tanto un proceso de mediación si ya con una sesión, 2 sesiones se dio cuenta que no iba a haber un acuerdo. Claro, puede pasar. Probablemente, pero se desarrolla en distintas sesiones. Si el proceso de mediación de algún modo se ve frustrado, ahí, bueno, se emite un certificado, ¿cierto? ¿Ese certificado tiene también algún plazo de vigencia? Mira, eso siempre me lo preguntan bastante. Es importante aclararlo. Mira, legalmente el acta de mediación frustrada no tiene ningún plazo de vigencia. La ley no dice cuánto tiene que durar. Pero por un tema práctico, los magistrados de común acuerdo han indicado que tiene una duración de 6 meses, ¿ya? Es decir, si yo medié hace más de un año, ese certificado como acta de mediación frustrada probablemente me lo rechaza el tribunal como requisito de admisibilidad para darle curso a mi tramitación. ¿Por qué? Por el periodo que ha transcurrido, aunque legalmente no tiene plazo, pero tú sabes que en materia de familia todo esto es muy dinámico. Las circunstancias que me llevan a mediar están variando todo el tiempo. Entonces, la circunstancia que me llevó a mediar hace 6 meses atrás puede que no sea la misma en el periodo actual. Por eso que se establece este periodo de hasta 6 meses. Perfecto. Roxana, algo que me llama la duda, ¿cierto? O que me despierta el interés también saber un poco respecto al criterio, respecto por parte de la persona, ¿cierto? Que actúa como mediadora. ¿De qué forma se logra determinar que ya una mediación terminó? Que se llegó a un resultado. ¿Cuándo se termina la mediación? ¿Qué ocurre en ese caso? Ya, mira, bueno, hay horas mínimas de tiempo, ¿cierto?, que se le tiene que asegurar a las partes para realizar un buen proceso de mediación. Aquí pueden ocurrir distintas situaciones, dependiendo. Por ejemplo, si la mediación es exitosa, las partes manifiestan su voluntad expresa de acordar, entonces el mediador termina este proceso levantando un acta, escriturando los acuerdos, en donde se le lee a las partes y estampan, ¿cierto?, su manifestación de voluntad en acuerdo, su firma, su huella, y esto se envía a la aprobación del juzgado de familia, ¿ya? Esa es una de las formas de ponerle término a este proceso, pero el proceso no termina con la escrituración del acta, porque la validez del acuerdo se lo da el juzgado de familia.
O sea, si yo me quedo con mi acuerdo y el centro, que no debiera ocurrir, por supuesto, pero nunca lo envía al tribunal y no tengo resolución, entonces no tengo legalmente ningún acuerdo, ¿ya? Ah, perfecto, ya. Eso por una parte. Y en segundo lugar, también puede ser que respecto de estas tres materias yo logre acordar respecto de una y de la otra no, es decir, tengo un acuerdo parcial. ¿Qué va a ocurrir? Perfectamente, yo me puedo ir con un acta escriturada de acuerdo que se envió al juzgado de familia y un acta de mediación frustrada respecto de una materia en las cuales las participantes no estuvieron de acuerdo. Eso también puede ocurrir, ¿ya? Entonces, siempre te tienen que acreditar la una o la otra mediante un documento, para que tú sepas que ya tu proceso se dio por frustrado en el caso eventual que ello ocurra. Ok. Roxana, si yo fuera un tipo que me encanta, ¿cierto?, ayudar a la gente, me encanta la relación quizá con las personas, una persona como yo o como el vecino, como cualquier persona podría ser eventualmente mediador, o porque yo entiendo la mediación no se estudia como carrera, sino que habitualmente es una mención. ¿Qué profesiones o qué carreras de algún modo se ajustan a esta opción? Mira, justamente como tú lo dices y lo adelantaste, no, la mediación no es una carrera profesional, como que tú vayas a la universidad y estés dentro de ahí de las opciones, estudiar para ser mediador. No, la mediación, para ser mediador hay toda una regulación, hay un proceso, ¿cierto?, de postulación, pero al menos te piden un título profesional que haya durado una duración de estudio de 8 semestres, ¿ya? Okay. De una universidad reconocida por el Estado. Ahora, fíjate que la ley no hace distinción si tiene que ser una carrera social o una carrera, por ejemplo, matemática, ¿ya? Del área de la matemática. No hace esta distinción. Lo que sí, adicional a este mínimo de semestre, tú tienes que tener conocimiento especializado en mediación y en derecho de familia o infancia para ser mediador, ¿ya? Entonces, yo veo súper poco probable que un profesional de un área, ¿cierto? Por ejemplo, de las matemáticas quiera cambiarse. Por lo general, mira, los mediadores en la práctica son profesionales como asistentes sociales, claro, psicólogos, orientadores familiares, abogados, y yo me he encontrado también, conocí muchos profesores que eran mediadores. El área de la docencia también está cercana, sí, un poco a estos temas. Roxana, tenemos otra consulta acá. Saludamos, le damos los agradecimientos por seguir la transmisión a Gabriel Elgueta. ¿Cuánto tiempo se estima que se demora en iniciar un juicio después de una mediación frustrada? ¿Y un demandante debe iniciar la demanda en un tribunal sin abogado o con abogado al momento de realizarla? Ya, mira, eso tiene que ver con lo que me preguntó hace un ratito. Sí. Pero para aclararlo, como esto no es automático, no es que se termine tu proceso de mediación y te deriven al juzgado de familia, los certificados de mediación frustrada se lo entregan directamente a los participantes. Es la propia parte interesada quien tiene que concurrir con un abogado dentro del plazo de los 6 meses para que le validen el documento y poder presentar la demanda en el juzgado de familia. Es decir, siempre es, por supuesto, a la brevedad posible de que yo reciba mi documento para poder iniciar esta acción legal y siempre, por supuesto, con abogado. Siempre con abogado. Bueno, entonces pasemos al dato. Ahí está. Ahí están los datos de Roxana para cualquier ahí requerimiento. Roxana, bueno, aprovechemos de decirle a la gente, ¿cierto?, que si quieren hacer sus consultas, perfectamente pueden hacerlo a través del chat, no hay problema, acá lo insertamos, ¿cierto?, y vamos dando respuesta a todas sus consultas. ¿Tiene algún costo la mediación? Eso es lo que le preocupa a la gente. Sí. Muy buena pregunta. Lucas. Sí, por supuesto, es un tema que preocupa. Mira, si piensa tú que si esto se establece como una mediación previa u obligatoria, me voy a remitir nuevamente a las 3 materias que hicimos mención al comienzo, el Estado entonces necesariamente debe preocuparse de generar que este sistema sea de acceso gratuito a los usuarios, porque él mismo lo está imponiendo como un requisito previo antes de iniciar una acción judicial, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay centros de mediación que se llaman ciertos licitados, que en definitiva prestan asesoría gratuita a los usuarios, ¿ya? Okay. Y fíjate que la mayoría de las personas, porque le hacen una evaluación socioeconómica, ¿ya?
la mayoría de las personas que inicia el proceso, yo te digo que debiera calificar, porque los estándares son súper amplios, para que la prestación finalmente llegue a la mayoría de las personas que requieren este proceso, ya sea que califiques tú como solicitante o como solicitado, si no calificaste por iniciar el proceso, ¿ya? Okay. En ese sentido, ahora, también tenemos mediación privada, todo es el verso, ¿cierto? Lo gratuito, pero también existe lo que es la mediación privada. Y aquí hay un costo que lo regula el Ministerio de Justicia y está definido por cada sesión de mediación. Cada sesión de mediación no puede superar 93.000 y fracción pesos, ¿ya? Okay. Esa es tu opción, en definitiva, recurrir a un centro licitado que es gratuito para ti o un centro de mediación privado. Eso va a quedar siempre a elección, asumiendo el costo, ¿cierto?, del pago respectivo. Roxana, pregunta difícil. Si bien existe, ¿cierto?, una mediación privada y otra licitada gratuita, ¿hay alguna diferencia ahí? ¿Es lo mismo? Hay que hacerlo porque... Sí, mira, la verdad es que el mismo profesional, porque hay un registro de mediadores donde ellos se inscriben para ser mediadores, que está a cargo del Ministerio de Justicia, y cada corte de apelaciones respectiva cuenta con esta nómina. Entonces, los mediadores que están inscritos como tales, que trabajan en estos centros de mediación licitados, yo te diría que en la práctica son los mismos en su mayoría y que realizan esta labor de forma privada. O sea, en cuanto a la calidad del servicio, estamos hablando del mismo profesional. ¿Cuál es la ventaja que podría ser que sea el centro de mediación privada? Podría ser, en términos prácticos, los tiempos que tú necesitas para realizar el proceso. Es probable que dentro de la misma semana, en 2 o 3 días de que tú haces la solicitud, se le esté notificando al solicitado y tú tengas un proceso de mediación, una primera citación mucho más rápida que quizá en un proceso licitado donde hay una agenda o muchas más personas, digamos, esperando el proceso, ¿ya? En ese sentido, podría ser un poco más beneficioso para las personas que en principio no califican derechamente, claro, que deben ser las menos, y en segundo lugar que tú requieras algo muy, muy urgente, muy rápido para iniciar una demanda judicial. Roxana, nos saluda ahí Angeli Poblete. Ella, qué clarita la abogada, dice. Queda todo súper clara la explicación. Ella eso dice. Y te brinda los agradecimientos también. Gabriel Elgueta ahí dice, muchas gracias, Roxana. Roxana, ¿qué pasa si por algún caso, cierto, puede darse, yo no quedé de acuerdo, quizá con los resultados de la mediación, no quedé conforme? ¿Hay algún conducto a seguir en esos casos? Pregunta difícil. Sí, mira, bueno, en todo ámbito de cosas, sobre todo ahora tú sabes por ley de transparencia, lo mejor, ¿cierto?, es informar a las personas en esto. Siempre existen conductos regulares que cuando tú no quedas satisfecho respecto de la atención que se te brindó, del proceso, siempre hay un conducto regular donde tú puedas accionar, ¿ya? Y en este sentido también existe, pero tiene que obedecer a algo realmente grave, por ejemplo, que te hayas sentido discriminado o que se haya vulnerado uno de los principios que rigen la mediación, ¿ya? O sea, no es por cualquier situación, tiene que ser algo realmente grave, y en ese sentido, mira, los propios centros de mediación cuentan con formularios de reclamo, donde ellos debieran tramitarlo a nivel interno a su superior, que es la unidad de mediación que está a cargo del Ministerio de Justicia. Esta es la cadena. Ya los centros de mediación dependen de la unidad de mediación, que es la UMED, esa es la sigla, y a su vez ellos dependen del Ministerio de Justicia. Entonces, siempre las personas también podrán, por supuesto, realizar ciertos sus reclamos directamente a la unidad de mediación, al Ministerio de Justicia, para que tome conocimiento de esta situación. Ahora, fíjate que en la página que tú hace un momento exhibiste, ¿cierto?, en pantalla, sí, hay un recuadro que dice sugerencias, reclamos. Entonces también ahora tú lo puedes ingresar online, te pide tus datos, tu correo electrónico para comenzar, y tú puedes hacer ahí entonces el descargo de lo que tú requieres manifestar respecto de esta situación. Está la opción entonces online también. Sí, todo está online hoy día. Ok. Oye, nos están haciendo aquí algunas consultas relacionadas también al 10% de la AFP, ¿no?
vamos a hacer un pequeño acápite al final, ya, para poder responder y no salirnos, ¿cierto?, del tema que en este minuto rige. Estamos hablando acá, conversando sobre mediación familiar, pero obviamente le damos los agradecimientos a Nayadet Vega. En un ratito más vamos a responder a tu consulta. Roxana, esta contingencia sanitaria que todavía está activa, ¿de qué manera ha afectado a los procesos de mediación? Mira, principalmente, bueno, todo lo que hemos conversado es lo que ocurre en tiempos normales. Ahora tú sabes que estamos en una situación excepcional, ¿cierto? Estado de catástrofe. Y a propósito de esto, rápidamente se dictó una ley 21.226 que indica que durante este periodo podrías excepcionalmente concurrir al juzgado de familia presentando directamente la demanda sin necesidad de pasar por el centro de mediación, sin necesidad de requerir esta mediación previa u obligatoria, ¿ya? En ese sentido, siempre que estemos, mientras esté el estado, ¿cierto?, de catástrofe, de forma excepcional, se da esta opción. Y eso es porque, obviamente, que ya sabes tú que hay muchos lugares que están con cuarentena, con cordón sanitario, y ya hemos visto que no tenemos ni permisos ni salvoconductos especiales para concurrir a estos centros, al proceso. Entonces, en virtud de estas dificultades que se pueden presentar, es que se da la opción de poder demandar directamente al juzgado de familia solo en este periodo. Ok. Roxana, bueno, contémosle a la gente, ¿cierto?, que para hoy tenemos una sorpresa para nutrir un poco más, ¿cierto?, el programa. Estamos en Vamos al Aire y ya está nuestra amiga María Angélica Robles, ¿cierto? Ella es asistente social de profesión con magíster en resolución de conflictos y en intervención sociojurídica en familia. Bienvenida, María Angélica, radiomás.cl. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, tanto a Roxana como a ti, Cristian, y bueno, cualquier duda o consulta me dicen y vamos a ver qué podemos decir, y un saludo para las personas también. Se nos había perdido un link. Sí. Roxana, no te escucho, a ver, espérate. Ahí sí, ahora sí. ¿Ahí sí? Ahí ya. Sí, perfecto. María Angélica, buenas tardes. ¿Ahora sí me escuchas? Ahora bienvenida, sí. Bienvenida, qué bueno que puedas compartir con nosotros tu conocimiento, porque tú eres mediadora, sabemos que tú trabajas, ¿cierto?, a diario resolviendo este tipo de situaciones en un centro de mediación, ¿cierto?, aquí en una de las comunas aledañas de Concepción, ¿correcto? Así que, sí. María Angélica, me gustaría comenzar comentando, que tú nos comentes acerca de qué manera ha afectado la contingencia social, esta medida sanitaria que se han impuesto al desarrollo propiamente tal del proceso de mediación. Si están atendiendo, cómo lo están haciendo y cómo se está desarrollando a diario esta mediación. En realidad ha afectado en todas las instancias. Primero, en el tema de mediación hay centros que están atendiendo, otros centros que no están atendiendo desde el inicio de la pandemia, no han atendido. Y también tiene que ver con la salud de aquellos mediadores que son población de riesgo. Entonces, en ese caso, hay algunos que sí están atendiendo. No te podría dar el listado exacto de quiénes están atendiendo y quiénes no, porque muchas veces por sistema de turno. Hay comunas en que ningún centro está atendiendo y hay comunas en que hay un centro o están todos atendiendo. Depende de la situación de cada comuna. Ahora, la mayoría, por lo menos en la región del Biobío, está con sistemas dependiendo de las cuarentenas o dependiendo de los cordones sanitarios, dejando de atender y luego retomando la atención más adelante para poder seguir atendiendo usuarios. Lo más complejo es que los usuarios también necesitan horas para poder efectuar el proceso de mediación y las agendas están aumentando demasiado, llegando hasta octubre y noviembre. Entonces esa es la mayor complejidad que hay, que en este caso no se puede adelantar debido a la contingencia las horas para que se funcionen los centros de mediación a pesar de las condiciones que estamos viviendo. Angélica, disculpa, respecto a este asunto de la contingencia, ¿cierto? De hecho ya estamos pisando claramente toda esta situación de cuarentena. De hecho, ya escuché por ahí que si la cosa no mejoraba, se va a aplicar cuarentena total a Talcahuano. Son cosas que ya, como estas conversaciones de pasillo a través de los medios.
¿Qué pasa con estas citaciones de pronto? Porque sabemos que tampoco existen permisos a través de comisaría virtual para poder cumplir a estos encuentros, a estas reuniones. Claro, lo que pasa es que existen permisos colectivos para los mediadores en este caso, que sí podríamos acudir al centro de mediación, pero para las personas en sí ya cada uno tiene que ser responsable cómo llega. Ahora, efectivamente, como dices tú, no hay un permiso para de ese tipo específico para procesos de mediación, por lo cual sería muy difícil que llegaran en situación de cuarentena. Si es complejo en el tema del cordón sanitario en este momento, en el cual los centros se encuentran cerrados, en una situación de cuarentena que se ve más o menos que puede producirse en unas semanas más, va a ser más complejo todavía y lo más probable es que sí los centros estén cerrados. Ahora sí está la opción de que se pueda frustrar la mediación por voluntariedad de alguna de las partes o por voluntariedad del solicitante generalmente o por interés superior del niño y ya derechamente se pueda frustrar y se pueda continuar el proceso en el tribunal. O también estaría la opción de reagendar, ¿o no? Sí, también está la opción de reagendar, pero va a ser, si hay una situación de cuarentena, ya pasaríamos fines de octubre, noviembre más o menos, porque se está reagendando día a día los casos. Claro. Por eso más que nada. Mira, sin duda que nos hemos percatado que la contingencia social ha afectado a todas las áreas y por supuesto la mediación tampoco ha sido la excepción. Pero lo bueno que le podíamos decir a nuestros, ¿cierto?, quienes nos escuchaban, que no es obligatorio tener que concurrir como requisito para tener que demandar en el tribunal a propósito de estas dificultades que se presentan para asistir a los centros, ¿verdad? María Angélica, me gustaría preguntarte, ¿qué pasa con las videoconferencias? ¿Cómo se pueden hacer mediaciones? La gente se pregunta, ¿se hacen mediaciones por videoconferencia hoy día? En el área de mediaciones sí, no se puede hacer por Zoom o por videoconferencia una mediación. Hay dos cosas que hay que distinguir. Una, la que tiene que ver con los criterios de los tribunales y otra, la que tiene que ver con el Ministerio de Justicia. Si lo vemos por el ámbito del Ministerio de Justicia, no hay autorización para que los mediadores hagan mediaciones vía Zoom o por otro medio que sea online. Hasta este momento no. No sabemos si esta situación más adelante va a cambiar. Según cómo vaya manejándose la contingencia, yo creo que en algún momento va a ocurrir. Pero eso es algo de lo que yo me hago responsable como opinión. No es que ellos hayan dado luces de que eso va a pasar en algún momento. Pero hacia allá iríamos en sí. Ahora, en este momento, no está la opción. O sea, de algún modo, si se llegara a efectuar algún proceso de mediación por estos canales, por estas plataformas, está el riesgo, ¿cierto?, de que el tribunal no lo valide. Claro, es que ahí depende también del criterio del tribunal. Hay tribunales que podrían validarlo. En general, yo tengo entendido que no lo están haciendo, porque tampoco se están haciendo por videoconferencia, entonces no llegan esas mediaciones al tribunal. Ahora, hay que ver si es que hay personas que lo están haciendo vía esa vía, si efectivamente está mencionando que se está haciendo por videoconferencia o eso se está omitiendo. Entonces ahí es donde está la complejidad. Como sabe Roxana, cada tribunal tiene su propio criterio. Entonces va a depender también del criterio del tribunal si lo acepta o no lo acepta. Yo hasta ahora tengo entendido que hay un solo caso en el cual sí se estaba pensando en aceptar, pero era en otra región. Entonces es la única antecedente. Como para clarificar lo que nos has contado entonces, ustedes, ¿cierto?, su superior jerárquico no tienen la autorización para realizarlo por esta vía, que son las videoconferencias, porque en definitiva habría, ¿cierto?, un problema de corroborar la identidad y de cómo yo manifiesto mi voluntad en el acuerdo a través de esta vía online, ¿cierto? Entonces, en virtud de eso, sin perjuicio de que algunos, habiéndolo hecho, entiendo, lo envíen al tribunal y éste lo apruebe, para los efectos, digamos, administrativos, no existe esta autorización, digamos, para poder proceder de esta forma, para que la gente entienda que no es como las audiencias que sí, digamos, ya realmente nosotros estamos realizando audiencias videoconferencias. Entiendo entonces derechamente que la mediación sería en principio un no, sin perjuicio de lo que pueda pasar posteriormente, ¿correcto? Sí, por ahora exactamente es un no rotundo a la videoconferencia con autorización de los superiores jerárquicos. Ahora, como tú bien decías, sí está la opción de que quizás mediadores privados puedan hacerlo, pero ya eso depende de cada persona y también del
del tribunal que toque. Sí, en lo personal yo creo que de a poquito va a ir mutando, porque en realidad todo va para allá. Exactamente, va todo hacia allá, a modernizarse, a hacerse por vías de Zoom u otras plataformas. Ahora en relación a lo que tú decías, Roxana, que tiene que ver con la corroboración de identidad, eso es lo más complejo. Eso es lo más complejo de poder corroborar cuál es la identidad de la persona. Si efectivamente la persona que te envía el carnet de identidad es quien está al otro lado de la cámara. Obviamente que uno lo va a ver y va a comparar, en este caso, la cédula de identidad, pero como las mediaciones tienen un principio una que son presenciales y otro principio que tiene que ver con la confidencialidad, el grabar una mediación es sumamente grave. Entonces, no se podría mostrar como medio de prueba entre la cédula de identidad en este caso y la video grabación que se haya efectuado, porque no se puede hacer. Y María, lo otro también, dime. tú tocas una parte importante de los principios de la mediación. Tú acabas de mencionar que hay confidencialidad, que tú como mediadora, ¿cierto?, debes resguardar este principio respecto de todo lo que escuchas u oyes dentro del proceso de mediación. Pero cuéntame, ¿habrá alguna situación excepcional en la cual se rompe este principio que tú debas denunciar por algún asunto que tomes conocimiento? Que nos cuentes un poquito de eso. En la experiencia en general, cuando han llegado situaciones de proteccionales o de medidas cautelares, el proceso ya está en camino. Entonces, llegan ya con un proceso iniciado. En el caso de que se tome en cuenta en sala que exista algún tipo de vulneración de derechos a niños, niñas o adolescentes, hay que hacer la denuncia en este caso, porque estamos obligados a hacerla, pero también en esto se incluyen las personas con discapacidad y los adultos mayores, ¿ya? En este caso la vía generalmente es avisar al consejo técnico del tribunal con los datos aportados para que ellos puedan hacerse cargo. En esa instancia solamente podemos levantar el principio de confidencialidad, solamente en esa instancia. No, súper bien, porque eso, digamos, es importante siempre también resguardar, obviamente, los intereses, ¿cierto?, del niño y de estas personas más vulnerables que pueden verse afectadas a propósito de estos temas que se conversan en la mediación, y que nosotros como profesionales tenemos el deber moral de poder, ¿cierto?, denunciar estas prácticas, estas malas prácticas. María Angélica, ¿te ha tocado alguna vez casos en que los participantes estén de acuerdo en todo, pero que tú consideres que no se puede llevar a cabo la mediación, finalmente la termines frustrando? ¿Y por qué causales podría ser esto? Sí, hay casos en los que efectivamente las personas están de acuerdo, pero nosotros como criterio de mediador en realidad podemos frustrar la mediación en el caso de que consideremos que hay algo que no protege en este caso el interés superior del niño. Eso es lo más importante y eso es lo que tenemos que tener claro a la hora de hacer una mediación, independientemente de que las personas estén de acuerdo. Lógicamente hay un tema de voluntariedad que nosotros siempre vamos a respetar, pero hay ciertas instancias, como tú decías, en las cuales no se puede hacer un acuerdo. Por ejemplo, hay un cuidado personal que se quiere traspasar de una madre a un padre o de un padre a una madre, y en este caso este padre o esta madre tiene antecedentes anteriores que puedan ser complejos, ya sea de abuso sexual, de consumo, un montón de situaciones que son complejas y que no se podrían como que no asegura el interés superior del niño, porque al final tú estás siendo un ministro de fe y lo que tú estás haciendo es corroborar de que ese acuerdo se va a cumplir y va a proteger al niño. Entonces, si tú no tienes esa seguridad, en ese caso, por convicción del mediador, se frustra por interés superior del niño. Ahora, hay otra situación también que es importante mencionar, que tiene que ver con las medidas proteccionales. Cuando se genera una medida proteccional hacia un niño, esa medida proteccional tiene una vigencia generalmente de 6 meses a 1 año, ¿no es cierto? Y después de eso, muchas veces las personas vienen a regular a los centros de mediación el cuidado personal definitivo. Si esa medida cautelar fue puesta a los padres y entregada el niño a la abuela, o a la niña, a la abuela en este caso, y después ellos quieren venir a mediación de acuerdo, y que la abuela traspase de nuevo el cuidado personal a los padres originalmente, ahí también es causal de frustración porque es mejor que lo vea el tribunal.
Primero, porque ellos tienen más antecedentes acerca del caso, y segundo, porque se generó hacia ellos la proteccional. Oye, qué Por buen tanto, punto no podemos hacer nosotros eso. excelente lo que tú mencionas, porque hay algunas personas que tratan de, entendiendo que la mediación no tiene el carácter de juicio y que no se rinde prueba, tratan de saltarse, ¿cierto?, esta situación, obviando a fin de tratar de lograr un acuerdo, digamos, no sé cómo decirlo, pero que se lo puedan validar en mediación. Y por supuesto que las mediadoras, acá aplicando estos principios, obviamente siempre se resguarda el interés superior de los niños. Me quedó súper claro, María Angélica, tu explicación. Cristian. Sí, bueno, informarle a quienes nos ven, ¿cierto?, que estamos conectados con Roxana, panelista, ella con magíster, diplomado en Derecho de Familia, que nos acompaña todos los días lunes acá en Vamos al Aire, y hoy como invitada especial tenemos, ahí está la información, María Angélica Robles, hablando, ¿cierto?, sobre mediación familiar, ella también ahí con magíster en resolución de conflictos. Ahí está el teléfono de contacto también para que puedan quizá tener algún tipo de asesoría, algún apoyo ahí al respecto. María Angélica, en tiempos de pandemia, me imagino, han aumentado, ¿cierto?, las solicitudes respecto a lo que todo esto que tiene que ver con la mediación. Sí, en realidad ha aumentado bastante en relación a otras áreas. Ha aumentado mucho en dos materias. Una que tiene que ver con la relación directa y regular. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos ahora de formas en realidad en cómo se va a proteger al niño y se van a efectuar la relación directa y regular entre los padres y los niños. Porque no siempre los padres tienen el mismo criterio de protección hacia un hijo. O sea, que el padre vaya a la casa de la madre o que la madre vaya a la casa del padre, ninguno de los dos tiene la seguridad de que no se expuso a un contagio. Por tanto, en este caso, ahí hay una complicación en la modificación de la relación directa y regular, que está como a base a criterio de en este caso, de los padres más que nada, porque no hay todavía una legislación estricta en cómo se va a proceder en un periodo de catástrofe de acuerdo a los lineamientos actuales. O sea, más que nada queda como el criterio que se tiene que proteger al hijo, pero ese criterio también es muy amplio. Y la otra materia tiene que ver con la rebaja de alimentos. La rebaja de alimentos también es un tema súper importante en este momento, sobre todo porque hay una tendencia que tiene que ver, o una ley que tiene que ver con el descuento de la AFP del 10%. Ahí hay como acuerdos que se quieren hacer, que hay padres que sí quieren cancelar, que quieren como ponerse al día, entonces se puede pactar en cuotas, y también porque hay una cantidad enorme de personas cesantes. Los niveles de cesantía han aumentado mucho. Algunos están acogidos a la AFC efectivamente, pero también se terminan 3 meses y después si quedan sin trabajo, obviamente que no van a poder pagar el mismo monto. Entonces, sí, por eso está la necesidad de la rebaja de alimentos. Sí, qué importante eso, que la gente sepa que necesariamente tiene que concurrir a solicitarlo, porque no es que opere de forma automática cuando su situación cambió, sino que las personas deben saber que tienen que concurrir a estos centros y formalizar nuevamente estos acuerdos que atendiendo a su nueva realidad, digamos. Cristian. Claro, efectivamente siempre tiene que ser así. Todo se tiene que modificar, cualquier proceso de alimentos que se inicie, en el caso que se termine también se tiene que cesar. No puede darse por entendido algo. Correcto. María Angélica, bueno, para llegar a término de esta conversación, ¿qué recomendaciones podríamos darle a las personas que están envueltas, cierto, en una situación como esta, que necesitan, cierto, de una mediación familiar? Sabemos que estamos pasando también por tiempos complicados, hay un factor paciencia también, hay documentación que se tiene que rendir. ¿Qué recomendaciones podríamos darle a las personas? Si en realidad el caso es con una urgencia extrema, lo mejor en este caso es, como está la opción de poder saltar ese documento de la mediación frustrada, no hacer el proceso y dirigirse directamente al tribunal mediante un abogado particular o de la Corporación de Asistencia Judicial, que se haga directamente. Esa sería como la opción. Pero atendiendo a las situaciones, como hay personas que sí están de acuerdo y que el proceso judicial es más largo, esperar un poco a ver cómo va este tema evolucionando.
ya porque yo también he tenido información acerca de que sí puede haber cuarentena y habría que esperar un poco para ver esto, pero ya si el tema empieza a mejorar, si las condiciones empiezan a cambiar, se va a retomar de nuevo los procesos de mediación, quizás con horario acotado, quizás con todo lo que significa protección, mascarilla, alcohol gel, todo ese tipo de cosas, pero sí van a volver a operar los centros de mediación. Espíritu positivo. Excelente. Roxana, no sé Gracias, si tú tienes alguna otra. No tengo más preguntas. María Angélica ha sido bien clara en todo lo que le hemos consultado, representando nuestras preguntas a todas aquellas personas que tienen dudas sobre estas materias. Así que te agradecemos, María Angélica, este tiempo. Muchas gracias. Ya, muchas gracias a ustedes igual por haberme invitado y espero que las respuestas hayan servido también para aclarar algunos temas para las personas, que es lo más importante. Claro que sí, bueno, las puertas abiertas acá en radiomás.cl, María Angélica, y cualquier cosa estamos en contacto, ¿ya? Ok, ya. Muchas gracias. Chao, cuídense. Aquí estamos con Roxana tratando un tema súper importante el día de hoy relacionado a la mediación familiar. Sorpresas como esta vamos a seguir teniendo los próximos lunes. La idea es ser un aporte, ¿cierto?, a todos nuestros seguidores, acompañarles en tiempos difíciles también, y qué mejor haciendo fácil, con información, ¿cierto?, y con personas como Roxana, que tienen también la voluntad, porque ahí hay un tema de tiempo. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 1 hora. Llevamos 1 hora al aire, y bueno, Roxana, agradecerte nuevamente este contacto. Ya vamos a estar informando durante la semana, ¿cierto?, de qué vamos a estar tratando el próximo lunes. Sí, que es importante que las personas nos vayan indicando cuál es su tema de interés que les gustaría conocer en el derecho de familia, para que podamos programar, ¿cierto?, el próximo tema. Bien, Roxana, nos reencontramos entonces el próximo lunes, ya a eso de las 18 horas, y durante la semana que esté atenta toda la gente, porque vamos a estar informando ahí con flyer y todo de qué vamos a estar tratando. Súper, un gusto, Cristian, que esté muy bien, nos vemos el próximo lunes. Ya, nos quedamos entonces con aquí con este temita de los Julius Poppers.